Hay una pregunta que cambia por completo la forma en que analizo cualquier empresa. No importa si estoy al frente de un restaurante, un gimnasio, una clínica, una fábrica o una empresa de software. Antes de pensar en ventas, en marketing o en inteligencia artificial, siempre intento responder exactamente la misma pregunta. ¿Cuál es el impulsor de este negocio? Y lo curioso es que casi nadie habla de impulsores. Si buscas consejos para hacer crecer una empresa, vas a encontrar miles de videos sobre cómo vender más, cómo contratar mejor, cómo hacer publicidad o cómo usar la última herramienta de moda. Todo eso puede ser muy útil, pero hay un problema. La mayoría empieza buscando soluciones sin antes haber entendido primero cuál era el verdadero problema. Y eso es como tomar un medicamento antes de saber qué enfermedad tenés. Con los años empecé a descubrir un patrón que se repetía una y otra vez. Había empresarios que trabajaban 12 horas por día, resolvían problemas desde que abría hasta que cerraba el negocio y aún así los resultados apenas cambiaban. Al mismo tiempo veía otros negocios que, haciendo pequeños ajustes, conseguían mejoras enormes. Durante mucho tiempo pensé que la diferencia estaba en la experiencia, en el talento o inclusive en la suerte, hasta que entendí que el problema era otro. No estaban dedicando su tiempo a las mismas cosas. Los que más crecían habían encontrado el impulsor de ese negocio. ¿Y qué es un impulsor? Es la variable que más impacto tiene sobre el resultado de una empresa. No es la única variable importante, pero sí la que cuando mejora hace que muchas otras empiecen a mejorar también. Pensalo de esta manera. Una empresa tiene cientos de variables. La cantidad de clientes, los precios, los costos, el stock, los tiempos de entrega, la productividad de equipo, la frecuencia de compra, la atención al cliente, la publicidad. Podríamos seguir durante varios minutos haciendo una lista, pero todas esas variables no pesan lo mismo. Algunas producen cambios muy pequeños. Otras son capaces de cambiar el rumbo completo del negocio. Y el verdadero trabajo de un empresario no debería ser mejorar todo al mismo tiempo. Debería ser descubrir qué variable merece realmente su atención. Por eso quiero proponerte un ejercicio. Durante los próximos minutos vamos a analizar 10 negocios completamente distintos, no para copiar lo que hacen, sino para entrenar una forma de pensar. En cada caso vamos a hacer una sola pregunta. ¿Cuál podría ser el impulsor de este negocio? Y quiero que prestes atención a algo. No siempre va a ser el mismo. De hecho, 2 restaurantes pueden tener impulsores completamente distintos. 2 gimnasios también. La idea no es encontrar una receta universal. La idea es aprender a hacer la pregunta correcta. Porque sospecho que cuando termine este video no vas a recordar todos los ejemplos, pero sí vas a entrar mañana a tu empresa mirando todo de otra manera. Y si eso ocurre, este video ya habrá cumplido su objetivo. Empecemos con el primer caso. Un restaurante. Imaginemos que este restaurante es nuestro. Es viernes a la noche, el salón está lleno, hay gente esperando una mesa y los mozos no paran un segundo. Desde afuera parecía que todo funciona perfecto. Sin embargo, cuando llega fin de mes, el dueño siente que el esfuerzo no se refleja en las ganancias. La explicación más común sería muy simple. Necesitamos más clientes. Y esa respuesta es lógica. Pero antes de aceptarla, hagamos algo que casi nunca hacemos. Preguntémonos si realmente ese es el problema. Porque si el restaurante está lleno, ¿dónde sentaríamos a nuevos clientes? Si todas las mesas están ocupadas, traer más personas no aumenta las ventas. Al contrario, puede generar espera, peor atención y una experiencia más negativa. Entonces la publicidad probablemente no sea el primer lugar donde mirar. Empecemos a observar el negocio. ¿Cuánto tiempo permanece ocupada una mesa? ¿Cuántos clientes piden solamente un plato principal? ¿Cuántos aceptan una bebida o un postre? ¿Cuánta comida termina a la basura en la noche? ¿Hay horarios donde el salón está vacío mientras otros están completamente saturados? ¿Los mozos venden o solamente toman pedidos? Fíjate cómo cambió la conversación. Hace un momento estábamos hablando de cómo conseguir más clientes. Ahora estamos intentando entender cómo funciona el restaurante. Y esa diferencia es enorme, porque tal vez el impulsor de este restaurante no sea la cantidad de personas que entran por la puerta. Tal vez sea aumentar apenas un poco el ticket promedio, o reducir el desperdicio, o lograr una rotación de mesas un poco más rápida, o llenar mejor los horarios de baja demanda. No lo sabemos, y eso está bien, porque el objetivo no es adivinar el impulsor.
El objetivo es aprender a buscarlo. Cuando encontrás el impulsor correcto, dejás de mejorar el negocio al azar. Empezás a concentrar tu energía donde realmente produce resultados. Y esa es una forma completamente distinta de dirigir una empresa. Ahora pensemos en un negocio donde la mayoría de los dueños está convencido de que el problema siempre es el mismo: los gimnasios. Imaginemos un gimnasio. Si le preguntas al dueño cuál es su principal objetivo, probablemente te diga lo mismo. Lo escuché decenas de veces. Necesito más socios. Y otra vez parece una respuesta lógica, pero antes de aceptarla, volvamos a hacer el mismo ejercicio. ¿Ese es realmente el impulsor? Imaginemos dos gimnasios. Los dos venden 50 planes nuevos por mes. En el primero se dan de baja 45. En el segundo solamente 10. Desde afuera parecen iguales. Los dos consiguieron 50 clientes nuevos, pero uno está creciendo y el otro simplemente está reemplazando la gente que pierde. Entonces yo empezaría a investigar otra cosa. ¿Cuánto tiempo permanece un socio promedio? ¿En qué mes abandona? ¿Qué porcentaje deja de asistir durante las primeras semanas? ¿Alguien se comunica cuando una persona deja de venir? ¿Existe un proceso para ayudar a crear el hábito? Tal vez el impulsor de ese gimnasio no sea conseguir más socios. Tal vez el verdadero impulsor sea lograr que cada socio permanezca apenas 2 meses más, y si esa hipótesis es correcta, todo cambia. La inversión deja de ir solamente a conseguir clientes nuevos y empieza a enfocarse en conservar los que ya costó conseguir, porque muchas veces el crecimiento no depende de abrir más la puerta de entrada, depende de cerrar mejor la de salida. Ahora pensemos en un local de ropa. Otra vez la respuesta más común sería vender más, pero imaginemos una escena. Entra un cliente, se prueba un pantalón, lo compra, paga y se va. ¿Fue una buena venta? Probablemente sí. ¿Podría haber sido mejor? También. Entonces empezaría a observar otra cosa. ¿Cuántas personas entran y no compran nada? ¿Cuánto compra en promedio cada cliente? ¿Cuántas veces un vendedor recomienda una prenda complementaria? ¿Cuántos clientes vuelven dentro de los próximos 3 meses? Porque tal vez el impulsor de este negocio no sea que entren más personas. Tal vez sea aumentar un poco el valor promedio de cada compra o lograr que un cliente vuelva una vez más al año. Un cambio pequeño en cualquiera de estas variables puede representar muchísimo más dinero a final de año. Y eso es justamente lo interesante de estos impulsores. Muchas veces son cambios pequeños con consecuencias enormes. Ahora entremos a una ferretería. Hay una escena que ocurre todos los días. Un cliente entra, pregunta por un producto y escucha una frase muy simple: no nos queda. El cliente responde gracias, se da la vuelta y se va. El dueño piensa que perdió una venta, pero quizá perdió mucho más. Porque cuando alguien necesita resolver un problema urgente y no encuentra lo que busca, la próxima vez probablemente vaya directamente a otro lugar. Entonces yo no empezaría mirando las ventas, empezaría mirando el stock. ¿Cuáles son los productos que nunca deberían faltar? ¿Cuántas ventas se pierden por quiebres de stock? ¿Cuánto tarda la reposición? Porque tal vez el impulsor de esa ferretería no sea vender más. Tal vez sea dejar de perder ventas que ya estaban prácticamente hechas. Ahora pensemos en una peluquería. La mayoría diría que necesita más clientes, pero antes de aceptar esa respuesta, hagamos las mismas preguntas que venimos haciendo desde el principio. ¿Cuántas personas vuelven? ¿Cada cuánto tiempo vuelven? ¿Siempre los atiende el mismo profesional? ¿Cuántos clientes compran un producto para el cuidado del cabello cuando terminan el servicio? Porque quizás el impulsor no sea conseguir más personas, quizás sea reducir el tiempo entre una visita y la siguiente. Imagina que un cliente, en lugar de volver cada 60 días, vuelve cada 45. Parece un cambio pequeño, pero multiplicado por cientos de clientes durante un año, sin hacer publicidad, sin alquilar otro local, sin contratar más personal. El negocio ya cambió y eso es lo que tienen los impulsores. A veces una mejora pequeña genera un resultado que parece desproporcionado. Ahora entremos en una clínica. La primera reacción de muchos directores es pensar que necesitan más equipamiento. Otro consultorio, otro tomógrafo, otra sala. Pero antes de invertir millones de pesos, yo recorrería el edificio y miraría algo muy simple. Un consultorio vacío no produce. Un quirófano vacío no produce. Un equipo parado tampoco.
Entonces aparecen otras preguntas. ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? ¿Cuántos turnos se pierden porque los pacientes no asisten? ¿Cuánto tiempo permanece sin utilizar cada equipo? Tal vez el impulsor no sea comprar más capacidad, tal vez sea aprovechar mejor la capacidad que ya existe, porque muchas empresas invierten para resolver un problema que todavía no entendieron. Pensemos ahora en un hotel. Dos hoteles pueden tener exactamente la misma ocupación, las mismas habitaciones, la misma cantidad de huéspedes, y sin embargo uno gana mucho más dinero que el otro. ¿Por qué? Porque uno logra que los huéspedes se queden una noche más, porque vende desayuno, estacionamiento o experiencias, porque una gran parte de las reservas llegan directamente y no a través de plataformas que cobran comisiones. Entonces el impulsor quizás no sea llenar de habitaciones, quizás sea aumentar el valor de cada huésped durante su estadía. Y fíjate algo interesante. Seguimos hablando de hoteles, pero en realidad estamos aprendiendo a analizar cualquier negocio. Ahora imaginemos una empresa constructora. Como trabajé muchos años en construcción, vi este problema una y otra vez. Cuando una obra se atrasa, casi todos buscan un culpable, porque pocas veces buscan un impulsor, una cuadrilla esperando materiales, una máquina detenida, un plano que llegó tarde, una decisión que demoró 2 días. Ninguno de esos problemas por separado parece demasiado grave, pero cuando los repetís durante meses, el costo termina siendo enorme. Entonces yo no preguntaría cuántas obras podemos conseguir, preguntaría cuánto tiempo pierde cada equipo esperando, dónde se interrumpe el flujo de trabajo, qué tarea hace que todas las demás tengan que esperar, porque muchas veces el impulsor no es trabajar más rápido, es dejar de esperar, y esa diferencia cambia completamente la rentabilidad de una obra. Ahora pensemos en una empresa de software. Hay algo que ocurre constantemente. Celebran cada usuario nuevo. Publican que llegaron a 10.000 registros, a 20.000, a 50.000, pero casi nunca muestran cuántos siguen usando el producto 6 meses después. Y esa diferencia es enorme, porque conseguir usuarios cuesta dinero, perderlos también. Entonces las preguntas cambian. ¿Cuántos usuarios abandonan durante la primera semana? ¿Cuánto tarda un cliente en entender el valor de un producto? ¿Cuántos llegan realmente a usar la función principal? Tal vez el impulsor no sea conseguir más registros, tal vez sea lograr que cada usuario descubra el valor del producto mucho antes, porque un usuario que entiende el valor suele quedarse y uno que no lo entiende termina siendo solamente otro número en una estadística. Terminemos con una fábrica. Imaginemos una planta donde trabajan cientos de personas. Lo primero que haría no sería mirar las ventas, ni los costos. Recorrería toda línea de producción y buscaría un solo lugar, el lugar donde todo empieza a frenarse. Porque en casi todas las fábricas existe un cuello de botella, una máquina, un proceso, una persona, un sector. Todo llega hasta ahí y todo espera ahí. Es increíble la cantidad de empresas que compran máquinas nuevas para sectores que ya tenían capacidad de sobra, mientras el verdadero cuello de botella sigue siendo exactamente el mismo. Entonces, el impulsor probablemente no sea producir más, sea liberar la restricción que está limitando a todo el sistema. Porque cuando mejora el cuello de botella, no mejora solamente una máquina, mejora toda la fábrica. Después de recorrer estos 10 negocios, quiero que vuelvas a pensar en la pregunta del principio. ¿Notaste que hubo una respuesta universal? No dije que todos los restaurantes tienen el mismo impulsor, ni que todos los gimnasios deberían hacer lo mismo, ni que todas las fábricas tienen el mismo cuello de botella. Lo que sí apareció una y otra vez fue el patrón. Todos los negocios tienen una variable que pesa mucho más que las demás. Y la mayoría de los empresarios nunca la busca. Trabajan muchísimo pero concentran su energía en variables secundarias. Y mientras tanto, el verdadero impulsor permanece exactamente igual. Creo que ahí está una de las mayores diferencias entre administrar un negocio y dirigir un negocio. Administrar es resolver lo urgente. Dirigir es descubrir qué variable cambia realmente el resultado. Y esa búsqueda nunca termina, porque cuando resolves un impulsor, muchas veces aparece otro. Ese es para mí el verdadero trabajo de un empresario. Encontrar una y otra vez cuál es la pequeña palanca capaz de mover todo el sistema.
Quiero que antes de terminar este video hagas un último ejercicio. Mañana, cuando llegues a tu empresa, no empieces revisando el WhatsApp, no abras el correo, no preguntes cuánto se vendió ayer. Recorre el negocio, como si fuera la primera vez que lo vieras. Observa, escucha, hace preguntas y repite una sola frase durante toda la mañana. ¿Cuál es el impulsor de este negocio? No busques respuestas rápidas, busca evidencia, porque el impulsor no se elige, se descubre. Y muchas veces está escondido detrás de un problema que llevas años intentando resolver de la manera equivocada. Quizás pensabas que necesitabas más clientes y descubrís que el verdadero impulsor era que los actuales no volvían. Quizás pensabas que necesitabas contratar más gente y descubrís que el verdadero impulsor era el proceso mal diseñado. Quizás pensabas que el problema era vender y en realidad era el margen o el stock o la rotación o la capacidad ociosa o el tiempo que tardabas en entregar. La mayoría de los empresarios trabaja sobre lo que más duele. Los mejores empresarios trabajan sobre lo que más mueve. Y esas dos cosas no siempre son la misma. Hay problemas que hacen mucho ruido pero tienen poco impacto. Y hay variables que pasan completamente desapercibidas pero cuando mejoran cambian el rumbo entero de una empresa. Por eso me gusta tanto la palabra impulsor, porque nos obliga a dejar de pensar solamente en problemas y empezar a pensar en sistemas. Nos recuerda que una empresa no es una colección de tareas, es un conjunto de variables que interactúan entre sí. Y dirigir una empresa no consiste en resolver todo, consiste en descubrir qué merece realmente nuestra atención. Si este video logra que mañana, antes de entrar a tu negocio y antes de tomar la primera decisión del día, te hagas una sola pregunta: ¿cuál es el impulsor de mi empresa? Entonces ya cumplió su objetivo. Porque las empresas no cambian cuando trabajan más, cambian cuando entienden mejor cómo funcionan. Y muchas veces toda la diferencia entre un negocio que sobrevive y uno que crece está en haber encontrado esa única variable que mueve todas las demás. Nos vemos en el próximo análisis y la próxima vez que miremos un negocio, no vamos a empezar preguntando qué hace mal. Vamos a empezar preguntando algo mucho más interesante. ¿Cuál es su impulsor?